¿Quiénes trabajaban en Gerediaga? ¿Quiénes fueron los fundadores de Gerediaga? ¿Quiénes eran los motores de Gerediaga? Pues eso hay un libro completo que hizo Lechero hace 2 años, en el 50 aniversario. Están Leopoldo Zugaza, José Luis Lizundia, Valentín Lasuen, Jesús Astigarraga, María Concepción Astola, y me olvido de alguno, ¿no? 8 creo que eran. Y editaban un periódico que se llamaba Gerediaga. Y el primer artículo que publiqué yo en mi vida se publicó en ese periódico. Es uno que se llamaba Las muy peligrosas películas del 4. En Gerediaga hubo una escisión en el 72, porque entre el grupo de Lizundia y Jesús María Aguirre... Que sería de los fundadores también Jesús María Aguirre, ¿no? Yo creo que sí. Hay, en una asamblea de Gerediaga, les instaron al grupo de Leopoldo que presentase las cuentas de la feria, y estos no quisieron presentar las cuentas porque resulta que la feria más o menos se hacía con el dinero de ellos, y entonces hicieron una votación para echarles, y echaron a todos menos a Leopoldo. O sea, le echaron a Bruce Arregui, a John Berganza, a Jesús Astigarraga y a alguno más. A Basilio Arana. Que sería todos los fundadores. Y de ahí vino un mal rollo, siempre que ha habido campeando desde ese año sobre Gerediaga, porque se ha tratado de solucionar al celebrar el 50 aniversario con la edición del libro de entrevistas, y como que ya no ha pasado nada y tal, pero queda el mal rollo, ¿entiendes? Yo no creo que se puedan entender bien nunca José Luis Lizundia con Leopoldo Zugaza. Por mucho que Lizundia trate de cambiar el temporal. ¿Te puedo hacer una pregunta? Si tú respondes si quieres, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí. Libertad. ¿Habría algún trasfondo ideológico o sencillamente era un asunto de poder? ¿O las dos cosas? Una escisión, digo. No. En principio que yo nunca creo que el trasfondo era un trasfondo de poder, porque lógicamente los que trabajaban y actuaban, y de eso doy fe porque yo era colaborador con ellos, era el grupo de Leopoldo. Y nosotros, yo creo que más o menos eran unos diletantes. Y sí es verdad que ideológicamente estaban más cercanos el grupo de Leopoldo, que Leopoldo nunca ha sido del PNV, pero estaban más cercanos al PNV que los otros, que estaban más cercanos a posturas como pueden ser de izquierda, pero en ese momento no existían los partidos políticos, habría clandestinidad, pero yo no tengo constancia de que Jesús María Aguirre fuese de un partido político, ni Lizundia. Lizundia luego sí ha flirteado con Hassi y eso, pero en aquel momento no. Los dos, yo creo que flirtearon. Pero bueno. Pero la idea mía, que yo he tenido siempre mucha relación con Leopoldo, es que el que inventó Gerediaga fue Leopoldo. Y Leopoldo atrajo detrás de sí a gente a todos los demás, y consiguieron hacerlo. Igual que la Feria del Libro es un invento de Leopoldo. Él no lo va a decir así, ¿no? Pero bueno.